Separación de iglesia y Estado. ¿Qué significa? La semana pasada, cuando Juan Dalmau fue a visitar a ciertas iglesias, hubo de modo de campaña, que tiene todo el derecho de hacerlo, salió a relucir todo este debate de separación de iglesia y Estado. Y hay como dos versiones que están corriendo allá afuera. Está la versión, que es la que yo creo, que no es otra cosa que lo que dice la Constitución, de que el gobierno no puede regular ni prohibir prácticas religiosas, ¿verdad? Que eso no es otra cosa que imponer en práctica la libertad del individuo, asociarse a una religión, a tener ciertas creencias, etcétera, etcétera. Esa es la versión de la que, ¿verdad? que yo comparto. Pero también empieza a surgir una segunda versión impulsada por los progresistas de izquierda que insinúan que es que la religión no puede de ninguna manera influenciar cómo los políticos piensan, sus ideas, ni la política pública que llevan a cabo. Aquí vamos a empezar con un video de Emma Marrero, que fue invitada aquí, ¿verdad? Aquí en el podcast. Es amiga, pero es la vicepresidenta del Partido Demócrata y se cree estas ideas progresistas. Y aquí ella está explicando lo que para ella, ¿verdad? Y para lo que su grupo piensan que significa la separación de iglesia y Estado. Vamos a escucharlo. Yo pensaría que el propósito primario es que las decisiones que está tomando el Estado no estén influenciadas por una religión. Pero eso no es lo que dice la Constitución. Bueno, sí. Que no. Las decisiones que tome el Estado no estén influenciadas por la religión. O sea, yo, gobierno de Puerto Rico, no debería decir yo no creo en el aborto porque mi religión me lo prohíbe. Bueno, tendría que ser una persona en particular. El gobierno no tiene Exacto. Y a eso es lo que se refiere, que la toma de decisiones del día a día de la ciudadanía, pues no estoy influenciado por la religión de esa persona. Ok, claramente ella está estableciendo que no es que este concepto de separación de iglesia y Estado no es solamente que haya libertad religiosa de cada cual en su vida privada, ¿verdad? Rezarle a quien quiera rezarle y creerse lo que quiera creer y asociarse con quien se quiera asociar de manera religiosa y de manera espiritual. No es solamente eso. También es que la religión y las ideas religiosas no tengan ninguna influencia sobre cómo los políticos y los que toman decisiones tomen decisiones, regulen, legislen. Voy a leerle lo que dice la Constitución y entonces vamos a entrar a reflexionar eso, que yo creo que además de ser incoherente, porque no tiene ningún sentido lo que ella está diciendo, es una idiotez lo que está diciendo, es imposible lo que está diciendo. Además de eso, porque eso tiene consecuencias sobre ustedes. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan no se consideran religiosos, algunos son ateos, no consideran que esto es importante, pero quiero que entiendan, ¿verdad? Si tú eres más libertario, si eres más ultracapitalista, cómo esto tiene, cómo esta idea que ella acaba de presentar sí tiene consecuencias sobre sus vidas. Vamos primero a lo que dice la Constitución. Esto es en la Carta de Derechos, artículo 2, sección 3, es donde único sale la palabra iglesia en la Constitución de Puerto Rico. Y dice, no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el Estado. Eso que habrá, es como, no voy a regular, ¿verdad? No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión. No voy a regular el establecimiento de cualquier religión. Ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Ni se prohibirá que cada cual, ¿verdad?, lleve a cabo su culto religioso. Y luego pone, habrá completa separación de la iglesia y el Estado. La iglesia, asumo presentada como institución, ¿verdad?, como esta organización humana, y el Estado. ¿Okay? Habrá completa separación. Lo que dice Emma Marrero, que es lo que creen muchas personas progresistas, y la razón por la cual lo digo es porque se escucha cuando hay debates de temas sociales, siempre te dicen, a los religiosos le dicen, no, pero no vengas a opinar a base de tu religión, a base de tu ideología religiosa, no opines a base de eso, no vengas a establecer política pública influenciada por esas ideas. A mí me parece que es una posición incoherente eso, porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros opinamos, todos tus actos, todas tus opiniones, todo lo que tú dices, es producto de tus creencias y es producto de tus valores.
Todo lo que tú haces y todo lo que opinas está atado a lo que tú crees. No hay forma de separar una cosa de la otra. Quizás tú piensas que tomas decisiones, ¿verdad? Como aquí en este canal, que, ¿verdad? Nos creemos súper racionales, y si hay un componente importante racional, y tú piensas que estás libre de influencias, pero la realidad siempre es otra. La realidad es que como tú actúas es producto de una creencia y es producto de una ideología. ¿Ok? Eso no solo te afecta a ti, obviamente afecta a los políticos. O sea que cada ley, cada regulación, cada opinión de un político está basado en sus creencias. No importa cuántas veces te digan que una opinión política es neutral, no existe tal cosa como una opinión neutral. Siempre está cargado de algún valor y alguna creencia. ¿Verdad? Es como si tuviese una batida ¿verdad? y la batida es el acto de la persona, y eso está compuesta de todos los ingredientes que ya está allá adentro. No puedes desconectar la batida de guineo y de papaya de la papaya y el guineo. Es producto de eso. Nuestros actos, nuestras opiniones son productos de nuestras creencias. Entonces aquí es donde los progresistas liberales entran en escena. Según ellos, si una idea viene de una creencia religiosa, hay que descartarla de inmediato. Porque claro, no queremos que nuestras leyes se basen en supersticiones antiguas. Pero si la misma idea no tiene ningún vínculo religioso obvio, entonces es perfectamente válida y hasta merece ser promovida. Es como decir que si viene un señor mayor, un sabio, un abuelo tuyo, ¿verdad? Que tiene mucha experiencia, tiene una barba llena de sabiduría, tiene cuentos, te está expresando sus valores y sus ideas que están ancladas no solo a su experiencia vivida, sino a tradiciones que llevan miles y miles de años. ¿Verdad? Y porque te lo diga él, tú lo descartas, lo tiras por la ventana. De hecho, eso es lo que hacemos hoy en día. Las tradiciones las tiramos por la ventana. ¿Verdad? Porque no, eso es antiguo, eso es supersticioso y qué sé yo qué. Pero si te lo dice una chamaca de 20 años por TikTok y suena bonito y tiene el pelo rosa y tiene tatuaje, pues sí, no es así. Hay que adoptarla, no es que hay que adoptarla. Eso debe ser política pública. Todo el mundo tenemos que asumir eso. No sé tú, pero yo prefiero confiar en algo que ha sobrevivido por siglos en vez de cualquier idea nueva que se invente en el TikTok. ¿Verdad? Si tú crees en la selección natural, ¿verdad? Como explica en la evolución, también hay una selección natural de las ideas. Ideas que hayan sobrevivido por mucho tiempo son ideas que cargan mucha verdad y mucha sabiduría. La verdad es que no existen ideas neutrales sobre los temas importantes. Todas, de una forma u otra, están influidas por creencias profundas. Y eso básicamente es lo que significa tener una religión. Pelear por lo que consideras más importante. Es el proceso, es la institución, es la organización, es la comunidad, es las tradiciones que te ayudan a descifrar y a definir, dentro de muchas otras cosas, pero definitivo, a descifrar y definir lo que es importante, lo que significa una buena vida. Entonces todo el mundo, digan que son religiosos o no son religiosos, porque todo el mundo tiene una jerarquía de valores, todo el mundo tiene una prioridad, todo el mundo considera unas cosas más importantes que otras. Y cuando se trata de política pública sobre los temas más importantes, es un debate religioso, porque es un debate sobre las ideas más importantes. Puede que sea un ateo que te diga, no, porque no es a base de ningún libro, pero es a base de algo, es a base de una creencia, es a base de una ideología religiosa. Así que si me toca escoger, prefiero basar mis decisiones en una tradición que ha sido probada, como dijimos antes, y desafiada a lo largo de miles de años, que ha sido clave en construir nuestra sociedad, en vez de seguir cualquier idea nueva, porque parece que se la sacaron del culo antes de ayer. Las modas van y vienen, pero la sabiduría, o lo que significa sabiduría, es conocimiento que es útil, que es universal, que es útil por largos periodos de tiempo. Y aquí llegamos al punto clave. Este debate no se trata de separar iglesia y Estado, sino de hacernos la pregunta de que cuando nos ofrecen política pública, ¿a base de qué ideología están usando? ¿De qué ideología sale esa idea? ¿Cuál es el fundamento de esa idea? Porque seamos realistas, de nuevo, no existen tal ideas como ideas neutrales, no existe la neutralidad. Siempre hay un conjunto de creencias y valores que están informando la propuesta, la legislación, la idea, la norma, la regulación, etcétera, etcétera.
Vamos a entrar ahora un momento a otra, ¿verdad? A ese mismo video de Emma, que ella continúa y menciona otras cosas que yo creo que va al tema, a la confusión que tenemos en estas sociedades liberales, ¿verdad? Donde creemos mucho, y aquí se habla mucho en las libertades individuales, de que tú puedas casi hacer lo que te da la gana. Y yo creo que ahí es que entra esta confusión de pensar que eso no es una ideología también, que eso es como una neutralidad. Vamos a ver lo que dice Emma y retomamos. Obviamente, en el contexto que se está discutiendo aquí, como bien estaban comentando, es en la parte de la campaña electoral. Y ese asunto de que si conservador versus libertad, que si, etcétera. Yo soy católica, pero las posturas que yo tomo políticamente o socialmente no van de la mano a que las personas tienen que seguir mi religión para esas decisiones. Ahí lo vemos. Es esta idea que yo comparto, porque soy, ¿verdad? Soy 4 días a la semana, me considero libertario, las comparto, de que no se use la fuerza del gobierno para imponer ciertas ideas. Al final, entre las sociedades liberales valoramos la tolerancia y la inclusión por encima de casi todo. Y yo creo que hoy en día demasiado, a un punto suicida, culturalmente suicida, y puede que sea una incoherencia dentro ¿verdad? El liberalismo, esto de tolerar todo, porque tú dices, si tú pones que la inclusión y la tolerancia es lo más importante, sin hacer juicio sobre lo que estás tolerando y lo que estás incluyendo, porque estás diciendo, yo tolero todo, no importa qué, porque el valor es tolerar, no importa lo que específicamente estás tolerando. Como decir, tolerar que te den un vaso de veneno es bueno porque tolerar es bueno. Eso no tiene sentido y puede que esté llegando a puntos que sean culturalmente suicidas. Pero definitivamente esa es la presión que tenemos en las sociedades liberales, que queremos, ¿verdad? Que cada cual viva su vida y no afecte a los demás. Y por eso ese comentario que hace Emma. Y es un instinto que es bastante natural en la sociedad moderna. Y puede estar bien, pero cuando esa tolerancia mal aplicada lleva a malos resultados, los mismos que la promovieron suelen querer que otros paguen por los errores. Y ahí es donde entra la discrepancia. Porque ellos te dicen, no, tú tienes que ser tolerante e inclusivo este año. Y tú tienes que permitir que hagan acto A. Y tú dices, pero es que acto A produce estos resultados que son malos. Y son malos para esas personas y son malos para mí. Y te dicen, sí, pero tú no eres quien para decirle qué es bueno y qué es malo, para imponer tus valores, ¿verdad? Tú no eres quien para imponer los valores de lo que tú crees que es bueno y que es malo, y menos si esos valores vienen de una ideología religiosa. Y por ende, tienes que tolerarlo y se tiene que permitir. Eso es lo que te dice el Estado liberal. Y tú, pues, ok, perfecto, fine. En un año, ¿verdad? Permitimos el acto. En un año pasan los resultados que tú dijiste que iban a pasar. Y se chavó esa persona y se chavaron pues, los vecinos y las personas que han sido afectadas por ese acto. Y ahora entonces, ya no te dicen, tienes que tolerar, tienes que ser libertario, tienes que permitir. No, ahora tienes que ser empático. Llegó el año de la empatía. Y ahora tú tienes que ser empático y de tu dinero, de tu tiempo, de tus contribuciones, subsidiar, pagar las consecuencias de ese acto que tú habías dicho que iba a producir esos resultados negativos. O sea que ellos siempre quieren que al principio de la obra, al principio de la película sea libertario y al final sea un socialista que interviene y apoya siempre a los demás por obligación. Y ahí es donde te hacen la trampa, ¿verdad? Tu instinto, quizás de rechazo a la religión, de rechazo a los fundamentalistas, que tiene su sentido, no estoy criticándolo, pero ese instinto de rechazo al principio de la película siempre te terminan clavando al final de la película, porque tienes que pagar por los platos rotos de ese comportamiento. Y ahí es donde, ¿verdad? Donde caemos en la trampa. Y entonces usan este concepto de separación de iglesia y Estado para no poder regular el principio de la película, ¿verdad? Y después luego te dicen, pero espérate, al final de la película, cuando pasó lo que tú dijiste que iba a pasar y están chavados estas personas, te dicen, pero es que tú no eres cristiano. Ahora usan tu religión en contra tuyo. Pero yo pensaba que tú eras cristiano, ¿por qué tú no vas a ayudarlos, benditos? Y dice, pero es que si pasó lo que dijimos que iba a pasar si actuaban de esa manera. Y no, pero ¿y dónde está tu empatía y tu compasión? Y tú tienes que entender y ser más considerado. Y esa es la trampa, ese es el juego ¿verdad? De no entender bien el concepto de separación de iglesia y Estado y pensar que eso de que hay que separar
¿verdad? Tus influencias religiosas de tus ideas políticas. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Hay que tener valores de inclusión y tolerancia y respetar diversidad de ideas y libertad de expresión. Todas esas cosas son ciertas. Pero en ocasiones donde hay comportamiento que sabemos que es antisocial, que va a producir malos resultados, por el hecho de que esa idea, esa ética de comportamiento, ética sexual, ética de relaciones, ética de, ¿verdad? de vecinos, de comunidad, por el hecho de que vengan de tradiciones cristianas, en el caso de Puerto Rico, no las vamos a tirar por la ventana. Y no te van a decir, separación de iglesia y Estado, no, eso no se puede. O sea que preferimos las ideas que nacen del culo, que nacen de ideas modernas, que no tienen ninguna tradición, a ideas que pueden haber estado probadas por miles de años y hayan funcionado para construir civilizaciones, ¿verdad? Preferimos las modernas solo por el hecho de ser modernas o por hacer la trampa de que no están atadas a una religión institucional. Están atadas a creencias, como dije al principio, pero no a eso que se le llama religión, coloquialmente religión o institucionalmente religión. Como no están atadas, pues las aceptamos, aunque sean, ¿verdad? Y las toleramos, las incluimos, aunque produzcan comportamiento antisocial y muchos daños sociales. Y luego tienes que pagar los platos rotos. Y estas ideas, que pueden que sean buenas, las descartamos solo por el hecho de que vienen o están atadas a algunas tradiciones religiosas. No caigan en esa trampa. Eso es lo importante. Hay que entender las cosas de manera lógica y no caer en la trampa y entender que muchas de estas conversaciones se tratan de conversaciones de valores, de moral, de ética, de qué es importante, qué no es importante, qué es una buena vida, qué no es una buena vida, qué comportamientos son pro sociedad, qué comportamientos son antisociales, qué comportamientos producen una buena vida para ti, qué comportamientos producen una vida caótica para ti, qué comportamientos son constructivos para la comunidad, para tu familia, etcétera, etcétera, y qué comportamientos no. Y muchas de estas tradiciones cargan con esa sabiduría. Y tirarlas por la ventana solo por el hecho de que te crees moderno y es ser un morón. Los dejo con eso. Hasta la próxima. Bye.